Hoy es 9 de septiembre de 1922. Ayer murió la reina de de Gran Bretaña, Isabel II. Me ha parecido que como estos días se van a hacer muchos análisis sociológicos, históricos, de muchos tipos, me ha parecido, ya que existe este interés, que era interesante el analizar desde un punto de vista religioso lo que es el rito de coronación de un rey. Alguna vez diré Inglaterra en vez de Gran Bretaña, aunque Inglaterra es solamente una de los reinos que componen el Reino Unido, pero se suele hablar del todo refiriéndose a la parte, en el caso de Inglaterra y los reyes. Bien, vamos a analizarlo desde el punto de vista religioso. Antes de nada, creo que no está de más el decir que yo no soy monárquico. Yo soy demócrata, creo en que los pueblos son soberanos y que, por lo tanto, no deben someterse al querer de una sola persona. Por supuesto que los monárquicos actuales no defienden que la constitución del Estado sea como el de una monarquía medieval y menos todavía como el de una monarquía absolutista. Pero como prólogo diré que para mí la única razón por la que en el siglo XXII un país de Europa puede seguir teniendo un rey es solamente como símbolo y nada más. Es solo un símbolo, algo que va a tocar los sentimientos de las personas al ver en alguien consolidado a través de los decenios, pues una representación de la nación. No tiene otro sentido el tener un monarca hoy día. Como veis, muy monárquico no soy. Yo quitaría absolutamente todo poder de los monarcas, puesto que la democracia es soberana. Los despojaría de cualquier privilegio, prerrogativa, etcétera, para que se quede solo en lo estético. He dicho lo estético, porque yo no soy budista y, sin embargo, qué bonito sería que en el Tíbet se hubiera mantenido, fosilizado, todo aquel ambiente, aquel microcosmos que era la corte del Dalai Lama. El Dalai Lama, hasta el siglo XX, pues era rey de esas tierras y tenía su corte, su palacio, con todas sus ritualidades, sus ceremonias. Hubiera sido muy interesante mantener eso, tal cual. No solamente los edificios, sino la vida interior de los edificios. Bien, dicho lo cual sobre la monarquía, y añadiendo que la reina ha sido cabeza de la Iglesia anglicana y que yo soy católico, sin embargo, voy a fijarme en todo lo positivo que tiene esa coronación, y tiene muchas cosas positivas desde el punto de vista religioso. A mí lo que me interesa en esta charla es lo religioso, las cosas que acercan o no a los hombres a Dios, a Jesucristo. Y ese es el interés de esta charla. Si fuera para hacer una charla meramente de anécdotas históricas, no la haría. Antes de todo, ¿por qué un ritual, una ceremonia religiosa de coronación? Si hay algo claro que tenemos todos los que creemos en la palabra de Dios, es que ésta nos enseña que no hay que divinizar a los seres humanos. Lo repito, no hay que divinizarlos. Respeto sí, obediencia a la autoridad sí, pero nada
por pequeño que sea, que implique una cierta divinización. ¿Por qué se creó entonces esta ceremonia? Es curioso que la misma Biblia, que nos insiste en que no hay que idolatrar a los seres humanos, en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes se nos habla de una ceremonia de coronación de los reyes de Judá. No voy ahora a abordar ese campo porque sería propio para otra charla. Interesantísimo ver los pasos que había, las cosas que se hacían, pero había una ceremonia de coronación en el templo. Cayó el templo, cayó esa monarquía. Al principio no existían reyes, pero no rituales de coronación, pero muy pronto, en la Edad Media, se crea esta ceremonia. Tenemos el poder, el rey, con todos sus nobles, porque el monarca medieval rarísima vez fue absoluto. Los monarcas medievales tenían muchísimos contrapesos en el ejercicio de su poder. Uno puede pensar, el monarca medieval hacía lo que quería, pues no es así, no es así. Aquí se ve en España claramente el poder de las cortes, el poder de los nobles, de las ciudades como entidades en esas cortes, de los mercaderes. El poder del rey era un poder ciertamente contrapesado, limitado. Requería del parlamento, con nobles, burgueses, ciudades y otros estamentos. Pero dijeron, tenemos aquí una realidad natural, el poder, encarnado en una persona que lo va a ejercer toda la vida. ¿Por qué, además, se impuso la monarquía? Pues a la caída del Imperio Romano, cada vez se vio más claro en periodos de turbulencia, de todo tipo de conflictos armados, de fragmentación territorial del ejercicio de la autoridad. Cada vez se vio más claro, mira, no podemos seguir en este caos. No podemos continuamente estarnos preguntando quién es el que ejerce el poder. Que lo ejerza uno, el que sea, pero que lo ejerza uno, que haya orden, aunque no sea la persona más adecuada, más perfecta, pero que uno, por favor, ejerza la autoridad. Y por eso todas las naciones de Europa, lentamente, a la caída del Imperio Romano, fueron organizándose como monarquías, rodeadas de conjuntos de nobles y otros estamentos e instituciones que les ayudaban en ese ejercicio de la autoridad y que suponían verdaderos obstáculos, barreras para decisiones no adecuadas. Tenemos el poder. La Iglesia, como madre, pronto se dio cuenta de que se podía consolidar más ese poder si había un ritual fijo que con toda solemnidad dijera, este es el rey, y lo vamos a bendecir como tal, y lo vamos a ungir. Cuando uno lee las crónicas medievales, una de las cosas que llama la atención es la cantidad de guerras civiles que hay en los reinos. Continuamente había guerras civiles, continuamente había nobles, territorios que se rebelaban de un modo parcial o total. Era necesario consolidar una cabeza en cada reino, que no estuviera siempre en entredicho. Y uno de los modos, y no ciertamente pequeño, puede que sea el más grande de todos, en que ese poder se consolidó fue creando un ritual de coronación.
Una vez que las Cortes han dejado claro, o el Parlamento en Inglaterra, quién es el rey, una vez que nos hemos puesto de acuerdo, bendigámoslo, hagamos oración sobre él, unjámoslo, pongámosle símbolos que dejen claro y muy claro que él es el rey. Nos vamos a evitar miles de muertes, guerras. Y por eso se instituyó. Fue una buena idea, y las buenas ideas a veces se extienden, y uno tras otro los reinos fueron estableciendo cada uno su propio ritual de coronación, aunque la mayoría eran rituales parecidos, en lo esencial eran muy parecidos. Añado aquí un pequeño detalle. De acuerdo, vamos a bendecir, orar por este monarca, pero esta ocasión meramente humana puede convertirse en ocasión de adorar a Dios. Puede ser una ocasión para, además de que hacemos esto, reconocer la soberanía perfecta, absoluta de Dios, que todo depende de Dios. Adoremos a Dios en el proceso del ritual de coronación de nuestro rey, pero no en un momento. Todo el ritual, sin ninguna duda, porque así se quiso hacer, una y otra vez recuerda este elemento de adoración al único Dios, uno y trino. De paso que nos ponemos de acuerdo en quién es el rey y entonces lo coronamos. Lo natural se sobrenaturaliza. Todos los ritos ahora que voy a explicar se resumen en Dios mío, tú eres nuestro Dios, ayuda a nuestro rey. Todo el ritual en el fondo está transmitiendo esa idea esencial. Tú eres Dios, algo totalmente distinto. Por favor, ayuda a que nuestro rey sea un buen rey. Te lo pedimos. Y es una oración comunitaria. La oración puede ser personal o de la comunidad. La comunidad puede ser un grupo de creyentes que se reúne a orar, pero también puede ser toda la nación representada en los que están allí, en esa catedral, pidiéndole a Dios. Fijaos qué interesante la idea de una oración nacional, de todo el reino. No podemos concentrar a todos los súbditos en una sola llanura del reino, pero sí que podemos enviar representantes, sí que podemos enviar a las cabezas de los lugares para que oren y adoren en la consagración de la cabeza civil de esa nación. El único ritual que pervive en funcionamiento en la actualidad es la coronación del monarca inglés, aunque después Gales fuera asumida dentro de ese reino y después el reino de Escocia se uniera al de Inglaterra. El ritual ha permanecido esencialmente inalterado. Hay algunas cosas que sí que han cambiado, haré algunas referencias a ello, pero podemos hacernos muy buena idea de cómo era un ritual medieval consumado como era el del reino de Inglaterra. Había coronaciones más sencillas en otros lugares. Todo comienza con el rey, en el caso de Isabel, que ha muerto ahora, la reina, yendo hacia la abadía. La coronación de los reyes de Inglaterra no tenía lugar en la catedral
en la etapa final ya. Al principio sí, había sido en Canterbury, etc., pero finalmente ya tenía lugar en una abadía monástica, la de Westminster, en la capital. Fabulosa, absolutamente formidable esa abadía, muchísimo más impresionante que lo que fue el Templo de Jerusalén, en tamaño y en todo. ¿Qué es lo que llega primero a esa abadía? Lo que llega es la corona, concretamente la que se va a usar en esa ceremonia, que es la del rey San Eduardo. Es muy interesante la corona como símbolo de la soberanía. A veces me he preguntado, yo como sacerdote, ¿no debería preferir que no existiera ningún ritual de coronación, que no existiera toda esa parafernalia del poder, para que así solamente los obispos, los cardenales, el Papa fueran los únicos que gozaran de ese tipo de ceremoniales? Me he dado cuenta de que no. El poder es una realidad buena otorgada por Dios. El poder es grandioso. El poder es el poder, solamente hay que ver cuando llega el presidente de una gran nación, sea Estados Unidos, Francia, Alemania, a un sitio, el séquito de coches que le acompaña, las fuerzas de seguridad que le protegen. Incluso los países más republicanos acaban generando una serie de protocolos de respeto alrededor de esa figura. ¿Es eso malo desde un punto de vista bíblico? No. El poder es algo muy grande, otorgado por Dios o permitido por Dios que lo ejerza alguien, pero el poder en sí es algo otorgado por Dios, ya que lo ejerza este o el otro, a veces Dios quiere, a veces Dios lo permite. Pero es algo grandioso, es una verdadera corona que está sobre la frente del que dirige los destinos de una nación. Por eso me parece bonita la idea de que esa realidad se concrete en un objeto, la corona, con sus gemas, con su oro. Las gemas las ha puesto Dios en el planeta. Este es un buen modo de usarlas. Su belleza transmite con su riqueza la belleza del poder bien usado, claro está. Por eso la corona siempre ha ejercido tanta fascinación y han sido objetos tan bellos, a veces en su sencillez, a veces en su fastuosidad. Pero aquí vemos cómo los seres humanos necesitamos cosas tangibles. Los seres humanos necesitamos tocar, ver. El poder es algo inmaterial, es algo que no se puede tocar. Sin embargo, lo hacemos tangible en un objeto que lo representa. Y ojo, el que lleve esa corona es el que tenía el poder. Era un símbolo, pero también era la expresión de una realidad. Y en cierto modo podemos decir una realidad. El que tiene esta corona tiene el poder en su mano. De hecho, en la Biblia tantas veces se habla de la corona. Incluso los 24 ancianos del Apocalipsis que están en torno al Cordero degollado, se dice, y estaban coronados con coronas de oro. También sus vestiduras, por supuesto, estaban de acuerdo a esas coronas. El que lleva una corona es rey. Y también se habla de que los reyes de la tierra llevarán a la Jerusalén celeste sus riquezas. Se está refiriendo a las riquezas espirituales y se está refiriendo a los auténticos reyes de ese reino de los cielos.
Como vemos, aunque hablemos de poder de este mundo, poder humano, se transforma en un modo bueno para comprender la grandeza, la nobleza, la verdadera realeza que es la de ese otro reino. ¿Cuántas veces la Biblia se refiere a Dios como rey? Luego, si entendemos bien lo que es un rey y la parafernalia que le rodea, vestiduras, cetros, tal, comprendemos las imágenes que nos dice la Biblia respecto al Rey absoluto, supremo, infinito, que es Dios. Bien, llega la corona. Llega la corona. Hay países que no tienen corona, la inmensa mayoría, son repúblicas sin más. Me parece bonita la idea de un objeto bello. El poder reviste de símbolos de belleza su realidad. Lo mismo ha pasado con el cristianismo. Cuando San Pablo celebraba la Eucaristía, celebraba con las vestiduras que llevaba y celebraba pues en el mejor vaso que tuvieran en esa casa, el recuerdo de la cena de Sábado, de Pascua que tuvieron con el Maestro. Pero con el paso del tiempo eso se embelleció. Se creó una parafernalia. ¿Eso es malo? Bueno, vemos que lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento. Vemos que hay rastros de esto en la Jerusalén celeste si leemos el Apocalipsis. No todo es solo espiritual, hay objetos. En la visión hay desde los 144.000 que llevan palmas, hasta los mismos serafines alrededor del trono de Dios. De nuevo, referencias monárquicas. No son simplemente seres que están allí con dos alas, no. Dedica un tiempo a describir no las joyas que llevan, porque son seres espirituales, pero sí esa espiritualidad a través de cosas materiales, las 6 alas, cómo se tapan los pies, etc. Todo eso se puede explicar su razón de ser en otra charla, y lo he hecho. Pero lo que nos demuestra es que entendemos la realidad a veces de la multiplicidad de cosas que se pueden ver y tocar. El símbolo de la corona. Además, en el caso de San Eduardo es una preciosa corona que ya ha pasado a ser un poco la regla, el canon de lo que son las grandes coronas. Hay que ver, cuando llega la corona, llega en un carruaje especial con el Lord Gran Senescal llevándola. Y cuando baja del carruaje, él se pone delante de la puerta abierta de la diligencia, es decir, baja, se pone delante y uno de los que están allí le entrega la corona, que la lleva en un bonito cojín de terciopelo flanqueado por otros cortesanos hacia el interior de la abadía. Fijaos que también en esto hay una pedagogía. El poder, aun no siendo algo sagrado, merece respeto. Es decir, la nación, los ciudadanos de una democracia, pueden criticar al que ejerce el poder, pueden hacer broma de él, no hay ningún problema, con caridad, pero se puede hacer broma del que ejerce el poder y sus ministros, etc.
sabemos que es uno igual a nosotros, no está divinizado. Sin embargo, el poder debe ser respetado. Esto tiene un contenido bíblico en la carta a los romanos muy claro, cuando San Pablo habla de los que ejercen el poder, de cómo hay que respetar a los que tienen autoridad, cómo, dice él, los que llevan la espada no la llevan en vano. Hay que respetar la autoridad. Hay una discusión lícita, sana, acerca de quiénes ejercen el poder y cómo lo están ejerciendo. Pero hay que respetar el poder, que sin ser sagrado, forma parte del orden de Dios. Entonces, el modo en que se usa un carruaje solo para llevar la corona, que se vea por fuera, desde las ventanas, cómo se lo entregan en ese cojín, cómo lo lleva flanqueado por esos cortesanos, es toda una pedagogía de el respeto que hay que tener ya no solo al poder, sino a los símbolos del poder. Fijaos, se crea aquí un camino de retroalimentación. Por el respeto que tengo al poder, respeto estos objetos que simbolizan el poder. Y respetando esos objetos, me hago más consciente de la grandeza del poder. Es algo que alimenta positivamente esa idea de la necesidad del orden. Todos sabemos cómo hay naciones en las que, podría citar nombres ahora, pero no lo voy a hacer, continuamente hay motines, se asaltan incluso los edificios institucionales, etcétera. Hay hasta un odio, y no exagero, hacia los que ejercen el poder, aunque sea una democracia. Pero no, este no me representa, luego lo odio, lo insulto, le falta la caridad, y se forman incluso motines. Todo esto que y otras naciones, para nada. No saben lo que es un motín. Puede haber algún carterista, algún ladrón, pero un motín. Hay naciones que dirán, hace ya 100 años que no hemos tenido un solo motín. Aquí no hay motines. Y en otras naciones son endémicos. En otras naciones ves cómo odian a los gobernantes. Tendrá sus afines, tendrá sus adeptos, pero el resto los odia, aunque sea una democracia. El caso de la muerte de la reina es todo lo contrario. Era querida, era sentimentalmente querida. El poder es visto como algo bueno. La representación del poder es algo que se ve positivo. La coronación refuerza esto. El hecho de llevar la corona de ese modo, cada vez que hay una apertura del Parlamento en esa nación, refuerza esta idea. Cada uno tiene sus ideas, pero forma parte del orden de Dios el respeto a la autoridad, a las instituciones, e incluso, aunque les critiquemos, a las personas que ejercen esa autoridad. Bien, llegaba la reina de Inglaterra a la abadía y a la entrada le esperan los arzobispos y obispos. Hay que decir que incluso los que le van a recibir a la reina cuando fue coronada estaban especificados por la tradición. Tenía que ser, aquí lo he escrito, el obispo de Durham, el de Bath y el de Wells. Desde hace siglos era así. En la puerta le esperaban estos obispos, con sus capas pluviales y sus mitras. Perdón. Una vez que es saludada, y ella le saluda, fijaos la pedagogía que hay aquí. Yo soy reina. Tenía en siglos anteriores un poder civil. Sin embargo, voy a la casa de Dios.
voy al templo, saludo a los representantes del Señor al que adoro. Esto tiene un correlato con los textos de Crónicas y Reyes en que se describe la única coronación que se describe de los reyes de Judá, pero se explica como algo normal, habitual, y que además deja claro que es algo consuetudinario, que ya se hacía así siempre. En el fondo es algo totalmente bíblico, y vamos a ver más aspectos que refuerzan esta impresión bíblica. Si me están escuchando ahora mismo alguien que no es católico, que es evangélico, estoy describiendo el ritual de coronación de una reina que no era católica. Sin embargo, comparto esta idea de adoración a Dios a través de este ritual, que incluye 1000 pequeñas cosas, como lo que he dicho: la corona llega y es llevada con todo honor al interior de la abadía, los obispos que esperan a la reina en la entrada. Bien, la reina llega a la parte central del crucero. Bueno, no sé si es del crucero, creo recordar, no estoy seguro, sí, es en el crucero, justo delante del presbiterio, con el altar detrás del cual está ya el coro, si no me equivoco. No, el coro no. No me acuerdo qué hay detrás de ese muro, porque el coro está delante. Llega a la parte central, donde va a tener lugar toda la ceremonia, y los obispos llevan los objetos religiosos, la Biblia, la patena y el cáliz, la palabra de Dios y la Eucaristía. Esto de la Biblia se añadió en la época en que Gran Bretaña pues, pasa a ser, primero Inglaterra, antes de la incorporación de Escocia, pasa a ser un país protestante. Dijeron, añadamos la Biblia, pero creemos en la Eucaristía, que también se le entreguen el cáliz y la patena. Los obispos llevaban esos 3 elementos religiosos, mientras que los nobles de determinados cargos llevaban elementos civiles, lo que se llama regalia, de la palabra, es una palabra latina, las cosas reales. Bien, que se le entregaban al arzobispo de Canterbury, el cual las pasaba al deán de Westminster, que las colocaba sobre el altar. Entonces, el arzobispo, antes de proceder a otras cosas, presentaba a esa persona, voy a leerlo: señores, aquí os presento a la reina Isabel, vuestra indudable reina, delante de todos vosotros que habéis venido este día a prestar vuestro homenaje y servicio. ¿Queréis hacer lo mismo? Y entonces todos respondían: Dios salve a la reina. ¿Sí? Lo decía hacia el este, lo decía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, todos los puntos cardinales, como diciendo: a todo el reino, aquí está vuestra reina. Y todos decían: Dios salve a la reina. Fijaos, sin ninguna duda, muchas personas en la actualidad, cuando se produzca la coronación del actual rey Carlos, lo dirán de un modo formal: Dios salve al rey. Pero para un hombre medieval creyente, esto era una verdad: Dios salve al rey. Es decir, Dios es el que otorga que sigamos con vida, es el que otorga que tengamos un rey, es Él el que lo mantiene y lo salva. Pero si estamos hablando del más poderoso del reino, no importa que Dios salve al rey. Si no lo salva, morirá.
Morirá de enfermedad, morirá en una batalla, morirá ante sus enemigos. Daos cuenta lo fácil que era envenenar a alguien. ¿Qué se podía hacer frente a algo que en cualquier momento, en cualquier descuido, una flecha, mil cosas? Es Dios, es Dios. Bien, Dios salve al rey. Es una petición, es una oración de petición de todo el reino. Por eso se hace en las 4 direcciones de los puntos cardinales. Es un modo de reconocimiento de que Dios es el que concede todo. Bien, sigamos. Entonces, el arzobispo de Canterbury le toma el juramento de coronación. Largo, no lo voy a leer aquí, pero era un juramento largo que ha cambiado también a lo largo del tiempo. Juramento por Dios. Es decir, yo pongo a Dios por testigo de que voy a cumplir esto, esto, esto y esto. El juramento es un modo de honrar a Dios si se hace de corazón, si se hace bien. El juramento es un modo de honrar a Dios. Señor, ante ti me comprometo. No solo ante estos ciudadanos, ante ti. Acto seguido, tiene que besar la Biblia y se la llevan a otro lugar. Y entramos en la parte central de la ceremonia de coronación. Parte central en la que se van a hacer varios actos y cuyo centro, culmen, es el mismo acto de coronación, de ponerle la corona sobre la cabeza, del cual toma nombre toda esta ceremonia. Daos cuenta de que hasta ahora hemos tenido una alternancia de oraciones, tanto de el rey como de los clérigos, con participación de todos los presentes dentro del templo. Podemos orar comunitariamente, qué duda cabe que esta es una oración de las más bellas. Podemos orar comunitariamente y podemos orar comunitariamente de forma espontánea o de un modo ya ceremonial, fijo, que es el que expresa la mayor solemnidad. No solamente van a ser oraciones, a lo largo de toda esta ceremonia se van a intercalar momentos en que la oración, la adoración se hace música, con el coro cantando a Dios. ¡A Dios! No es un concierto en que se sientan los que lo escuchan y dicen, vamos a ver cómo me deleita a los oídos esta música. No. Es mi corazón se une a lo que cantan tan bellamente estos coros, que son palabras a la honra del verdadero Dios infinito. Fijaos qué interesante. Reza la reina o el rey, reza el que preside a los obispos, rezan los clérigos, rezan los que están allí también con música. Es una maravillosa alternancia sucesiva de estas formas de adoración, que no excluye el que interiormente uno también pueda orar. Lo repito, la ceremonia de coronación para los hombres medievales es un acto religioso. También tenían actos meramente sociales, pero esta ceremonia es religiosa. Por eso se celebra en un lugar religioso,
con ministros religiosos. Después se llega el momento en que el rey es ungido. No sé si esto lo mantendrán en el ritual de Carlos, me imagino que sí, que tendrá pocos cambios. Siempre hay gente que dice, vamos a cambiar las cosas, pero lo bonito de esta ceremonia es ver una ceremonia medieval, antiquísima, de tantos siglos. Hay cosas que se pueden modernizar, pues el coche que yo llevo o el aire acondicionado del salón, pero un ritual de coronación no es lo más adecuado para ser modernizado. Bien, yo estoy a favor de que se petrifiquen esos rituales. Entonces es ungido, es decir, con un óleo santo que se consagraba en la catedral una vez al año, el obispo con todos sus sacerdotes oraban, como en el Antiguo Testamento, que también había un aceite de unción, pues se ungía al monarca en varios lugares del cuerpo. Aunque se cogía una especie de cucharita, ahora me acuerdo, la ampulla, la ampolla preciosa en forma de paloma, el Espíritu Santo, se usaba un instrumento para no tocar el sagrado crisma y así ungir al monarca. Todo eso forma parte de los objetos que se guardan en la Torre de Londres, el Tesoro Real, y que vienen de hace siglos y siglos y siglos. Mientras se le unge, suena la preciosa composición Zadok the Priest, el sacerdote Zadok. Zadok ungió al rey David, comienza ese precioso coro, la música es maravillosa y la letra también. Zadok ungió a David. El hombre medieval se siente en perfecta continuidad con el Antiguo Testamento. El hombre medieval ve que desde Abraham todo sigue una continuidad, lo cual es bellísimo a nivel religioso. El hombre que conoce la Biblia bien, aunque viva en una pradera de Iowa toda su vida, ve estas ceremonias, y si es un hombre que conoce bien la Biblia, todo le va a resultar familiar, conocido, pone en imágenes lo que ha leído. Y todo eso es un destello pálido de lo que será el reino donde está el verdadero rey. La unción. Se le quita entonces la capa púrpura que llevaba y se queda solo con un vestido blanco de lino para la unción. De nuevo, a lo largo de la ceremonia va a haber varios cambios de vestimentas en la reina. No solamente ya son las joyas que se ponen encima, sino que además las vestimentas también cambian para darle mayor solemnidad a todo este ceremonial, y cada vestimenta tiene su simbolismo. Bien, después se le presentan las espuelas reales, antiguamente eran guerreros y cabalgaban los reyes, y la espada de Estado, una preciosa espada de Estado que simboliza el poder militar que tenían los monarcas. También se le ponen unos brazaletes que se guardan en el Tesoro Real, se le pone la estola real, como la de los sacerdotes. Esto fue una añadidura. No lo he comprobado, pero estoy prácticamente seguro. Fue una añadidura posterior a que los reyes de Inglaterra se consideraran a sí mismos cabeza de la Iglesia. Entonces decían, ¿por qué no voy a llevar yo una estola? En los demás coronaciones no se ponía esta estola. Dudo, ahora quiero recordar de haberlo visto en las fotografías del Museo de Viena, si el emperador no llevó algún tipo de estola en algún momento.
Pero la estola siempre ha sido un símbolo sacerdotal. Del mismo modo que un sacerdote o un obispo no se pone una corona, tampoco el rey debe ponerse lo que no es suyo. Como aquí hubo una invasión de lo religioso, pues se pusieron esa estola, que por otra parte es muy bonita, se ha dicho de paso. Para nosotros, los católicos, el rey nunca puede tener esta función porque por voluntad de Dios quedó separado el trono del altar. El rey no era sumo sacerdote. Eran dos funciones distintas. Así lo quiso Dios, que no se mezclaran. Y Jesús ratifica ese mensaje continuo del Antiguo Testamento. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero como allí se produjo con el cisma la invasión de lo religioso por parte del rey, es por lo que se puso esa estola. Como veis, cada vestidura tiene su simbolismo, tiene su razón de ser detrás de una mera tela. Se pone esas vestiduras especiales en este momento, se le entrega el orbe. El orbe solía ser una bola de este tamaño, la de los reyes ingleses es un poco más grande, que simbolizaba ya desde la época del Imperio Romano. Hay emperadores que tienen un pomum, así se le llamaba, que simboliza el universo, el mundo. Ellos sabían que el mundo era esférico y tenerlo en la mano era como decir, tengo el poder sobre el mundo. En la Edad Media se añadió una cruz encima, como diciendo, sí, el mundo, pero la cruz está por encima del mundo. Y sobre el mundo, por encima del mundo, se colocó una cruz. Por esta misma razón, en la corona, en un momento dado de la Edad Media, antes no había, se coloca también una cruz pequeñita. Sí, el rey es la cima del poder en este reino, pero por encima Jesucristo. Ese era el símbolo precioso de la cruz sobre la corona. Después se le entrega el anillo. Aquí yo me imagino que esto sí que es de nuevo, simbología episcopal, que se apropiaron los monarcas ingleses. Después se le entrega el cetro con una cruz. La misma razón por la que se ha puesto la cruz en el orbe, la misma cruz por la que se ha puesto en la corona, se pone sobre algunos cetros en las monarquías europeas. El cetro es símbolo de la autoridad. Antiguamente era una barra con la que se golpeaba. Con el tiempo se hizo una barra especialmente bonita para el monarca. Eso acabó siendo el cetro y se acabó poniendo la cruz. Aunque en la monarquía inglesa se hizo una cosa que no está en las otras monarquías, que se le pusieron dos cetros. Entonces viene un cortesano, le entrega el orbe y al final se queda con dos cetros que habréis visto que los apoya sobre sus muslos y se queda así. El otro cetro tiene una paloma en lo alto que simboliza el Espíritu Santo. Lo más importante es la cruz de Cristo, Jesús. La cruz allí simboliza a Jesús. Jesús está por encima del poder. Y la paloma en este caso, ven Espíritu Santo, ayúdame a gobernar. Bien. Y entonces, con esos dos cetros, se acerca el arzobispo de Canterbury con otros dos obispos a cada lado del trono y coge la corona y se la coloca, después de haber dicho una fórmula, sobre la cabeza. Este es el centro de todo el ritual. De nuevo, la multitud canta, Dios salve a la reina. Después hay un juramento de alianza del entonces duque de Edimburgo y acto seguido el arzobispo y sus obispos y los obispos presentes le prestan también su lealtad, la expresan públicamente, y otros nobles y personas presentes allí.
presentes allí. Después se le retira la corona, ha entregado los cetros y Isabel II, como sus predecesores, recibía la comunión. Eran pueblos que creían en la Eucaristía, los anglosajones después del bautismo y el rey al final de la ceremonia. Fijaos que la ceremonia va increscendo, comienza de las cosas menos importantes a las más importantes, el centro es la coronación, pero no por casualidad. Después, no antes, recibía la comunión. Por supuesto que si un rey no hubiera estado en gracia de Dios, no hubiera comulgado. Pero se considera, y lo hubiera dicho, no voy a recibir la comunión. Y no hubiera tenido que dar explicaciones. Pero se considera, mira, si voy a ser coronado, este ritual debe marcar un cambio en mí, una nueva vida. Ya no soy fulanito, menganito, soy el rey. Por lo tanto, debo llevar una vida en paz con Dios. Luego debo confesarme, haya sido como haya sido mi vida hasta ahora, y comulgo. Alguien dirá, ¿pero para qué mezclar estas cosas? Bueno, yo no las mezclaría. Si tuviera que diseñar una ceremonia medieval en esa época, pero bueno, ya que está, es un modo de manifestar esa fe en el misterio de la Eucaristía. Como cayó el país en el protestantismo, después de Isabel I, pues se le daba una absolución por parte del arzobispo antes de la comunión. Todo acababa recitando la oración del Padre Nuestro y ya acto seguido salía de la abadía y era la reina, en el caso de Isabel II. Este fue el ritual de coronación. Un coche que está tocando el claxon fuera. Este era el ritual de coronación que tuvo Isabel II, y que tuvieron monarca tras monarca durante siglos. Un ritual que al principio comenzó de forma más sencilla, diciendo, este es nuestro rey, vamos a rezar por él, pero que al final se consideraba lo óptimo, que lo mismo que debía haber un cambio total para un monje el día que hacía su profesión solemne, o en el obispo el día de su ordenación, lo mismo debía suceder con el monarca. Un comienzo de una nueva vida. A partir de ahora, cuáles hayan sido tus vicios, hemos rezado por ti, has sido bendecido, has sido ungido. Se ha colocado sobre ti una corona, sí, pero una corona bendecida. Se te coloca con una oración para que al recibirla Dios te dé gracias para ser un buen gobernante. Cambia, empieza una nueva vida. Recapitulando brevísimamente todo lo que hemos dicho. 6 cosas hay, en esencia. Una parte de... Primero una procesión, también eso es verdad, no es ninguna tontería. Hay una procesión, no simplemente llega y ya está, no. Hay una entrada procesional y una salida procesional. Las procesiones siempre han sido parte de las ceremonias religiosas, ya en el Antiguo Testamento. Hasta en el budismo hay procesiones. Lo religioso y la procesión van unidas, van unidas. Incluso los 144.000 no llegan y ya está, sino que entran procesionalmente con sus palmas en las manos en medio de la multitud de los salvos en el cielo. Bien, hay una parte, una vez que ya han llegado al centro de la abadía, que es la procesión, y después hay una parte de reconocimiento de todos y juramento. Después hay una parte de unción. Después viene la investidura con una serie de objetos. Los
dos cetros, el orbe, los brazaletes que se le ponen en las muñecas, etc. Está revestido, no solamente con vestiduras nuevas, también de objetos del tesoro real. Este es el rey, este es el rey. Después viene la coronación, después en el trono recibe la lealtad de sus súbditos, ha venido la comunión, después antes de acabar el Padre Nuestro y todo se cierra. Reconocimiento y juramento, unción, investidura, coronación, entronización, homenaje y ya la procesión final. Aquí acaba. ¿Qué puedo decir como epílogo de esto? No lo había pensado en hacer un epílogo, ahora se me ocurre. Bueno, yo que soy demócrata, yo que creo que hemos llegado a un sistema muchísimo mejor de gobierno, de ejercicio del poder, pero es verdad que este modo de actuar era mucho más bello. Por eso en las películas siempre lo ponen. Por eso en las películas no es tan interesante el juramento simplemente de un presidente, de una república. Esto tenía belleza. Y era un modo de adorar a Dios y de orar en comunidad. Toda una pedagogía, como ya he dicho muchas veces, acerca del poder. Actualmente, los reyes, incluidos los de Inglaterra, no tienen poder. Pueden tener dinero, pero no tienen poder. Sin embargo, yo estoy a favor de que cualquier ciudadano de ese reino, o de cualquier país, porque formamos una familia. Hoy día consideramos que todas las naciones formamos parte de la familia humana, pues cualquier ciudadano de cualquier país, de cualquier república, puede gozar y disfrutar viendo una ceremonia de coronación. Algo bello, algo que tiene un sentido teológico. Esta charla comenzó diciendo: analicemos religiosamente la ceremonia de coronación. ¿Ve algún problema teológico en que se repitan estos ritos? No, ninguno. Y os lo dice alguien que no es un monárquico y que tampoco es anglicano, no es que esté aquí ahora defendiendo a la cabeza de la reina de Inglaterra. Creo que la sociedad humana necesita de ciertos elementos que embellecen su vida comunitaria. Nada más, he acabado, espero no haberos aburrido, ha sido un poquito larga, la verdad, no pensaba que iba a ser de 1 hora, pensaba que con 20 minutos iba a quedar todo explicado, pero ya a partir de ahora lo veréis de otra manera. En YouTube tenéis la ceremonia de Isabel II y pronto veremos cuál es la ceremonia del rey Carlos. No he explicado la española porque no hay ya ceremonia de coronación en el Reino de España. No la hay. Simplemente va al Congreso y jura la Constitución y se acabó. Sería interesante para otro charla, sí, no solamente referirme al ritual de coronación de los reyes de Judá, también al ritual de coronación que tenían los papas. Muy interesante ese tema. También teológicamente tiene su trasfondo. ¿Cómo será Jesucristo en la Jerusalén celeste? Yo no creo que lleve ninguna corona material ni ningún cetro material. Y creo que sus vestiduras serán pues simplemente una túnica blanca. Pienso. Pero sería interesante ver los detalles de esa sociedad humana con cuerpo después de la resurrección, con cuerpo sobre la tierra.
No sé cómo será, pero no será desangelado, no será como una habitación vacía de paredes blancas. La pompa y el esplendor de los monarcas de nuestra historia no será nada al lado del esplendor, de la belleza del trono del verdadero Rey. Jesucristo tiene cuerpo, luego estará en algún sitio. Después de todo lo que he dicho en esta charla, ¿cómo será ese entorno interesante? Creo que será sencillo. Honestamente no pienso que haya multiplicidad de objetos ni nada por el estilo. Pero bueno, seguro que hay cosas que nos sorprenden de aquello cuando se vea. Nada más. Me despido de todos vosotros y que, no voy a decir Dios salva a la reina, que ya ha fallecido, que Dios salve, proteja, ilumine a todos los jefes de Estado, a todos los gobernantes, a aquellos a los que se les ha concedido el gobernar los destinos de una nación. Las palabras de Jesús a Pilatos: no estarías donde estás si no te hubiera sido concedido de lo alto. Es cierto que unos gobernantes Dios quiere que estén allí y se lo ha dado, y otros solo lo ha permitido. Pero por vía de volición o de permisión, el poder viene de Dios. Así lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Todo poder, toda autoridad viene de Dios. Es cierto, lo mismo la inteligencia, lo mismo la belleza. Se puede usar bien o mal, pero el poder procede del poder infinito de Dios. Una pequeña participación, aunque sea por permisión, por permisión. Ciro invadió Ciro, ahora tengo la duda si Ciro fue el que invadió Israel. Bueno, los profetas lo dirán, que Ciro machacó al pueblo elegido. Fue como un martillo que machaca. Pero después de hacer su parte en el plan de Dios, tuvo que recibir el juicio de Dios. Pero, ojo, mientras hizo las cosas, formó parte todo de un plan de Dios, hasta el mal. Por lo tanto, esta charla, aunque haya sido sobre la coronación, en el fondo es una ramificación de toda la doctrina sobre el poder de la carta a los romanos de San Pablo. Bueno, nada más. Me despido de todos vosotros y os deseo lo mejor, que seáis sencillos, y como decía Abraham Lincoln, hay tanta gente sencilla porque a Dios le gusta la gente sencilla. Pero, aunque seáis sencillos, bueno, no está mal que haya un rey por aquí y por allá, porque son como montañas que alegran el paisaje. Si todos fuéramos iguales, sería más soso y más aburrido. Si de pronto hay una montaña que todo el mundo ve, pues eso hace más interesante el paisaje. Dios ha puesto montañas y cosas en el paisaje de la vida. Hasta pronto a todos, hasta pronto.